Capítulo 6. La comida, fuente de la vida. Miguel. Bueno, cambiando de tema, tú eres conocido como el caminante que no come. Incluso comentan que llevas años sin comer ni beber. ¿Es cierto? Directamente, te digo que no es cierto. Más bien soy el caminante que no necesita la comida. En la vida muchos tienen la duda de si comer o no comer. Lo que tienes que hacer es comprender que el estado natural de tu cuerpo físico es no comer. Entonces, si tienes un hábito que se llama comer, para no dar muchos rodeos te diré que eres un adicto. Antes que nada, lo mejor sería explicar ciertos términos que dan vueltas en las redes y confunden aún más a la gente. Siempre me dicen que si soy pránico o respiracionista. Es evidente que el ser humano es respiracionista de nacimiento, pues si no respiramos, morimos. Además, es un acto ajeno a la voluntad. Respiras también cuando estás dormido. Y cuando comprendes que la fuente de la vida que nos habita se puede también llamar prana, chi, ki, etc., entonces todos somos también pránicos de nacimiento. La única diferencia en la humanidad ahora es que unos son adictos y otros han conseguido liberarse de la adicción. La palabra inedia viene del latín y significa no comer. Quiere decir que esa gente que lo practica se ha liberado de la adicción de comer, pero siguen con la adicción de beber líquidos, o también se conoce como liquidarianos, que son en realidad personas en el estado de inedia. Inicialmente, hice en mi vida la supuesta transición de 21 días de Yasmuhin. Luego me di cuenta de que con solo una técnica no te puedes deshacer de una adicción. Con el ego dominando, puedes cambiar los diferentes estados del personaje, pero es cuando ya no hay ego que realmente cambias. El tema de la comida es mucho más profundo. Lo observé en el 2010 y aunque existían antojos y momentos de ansiedad en los que usé la comida para calmarla, en esa autoobservación comprendí que comemos por 3 razones. 1. La creencia de que necesitas comer, programación subconsciente. 2. Tu cuerpo físico es completamente adicto y anhela la droga a la cual se acostumbró, en este caso, la comida. 3. Y el punto más importante, la parte emocional. Es tu estimulante para calmar tu ansiedad, buscando amor. Miguel, ¿en qué momento de tu vida observaste que la comida era una distracción y no una necesidad como todo el mundo cree? En mi ansiedad, busqué la distracción en relaciones amorosas, pero más pronto que tarde vi que eso, lejos de disminuir mi ansiedad, la incrementaba. La búsqueda de amor, que por supuesto la pareja no puede cumplir, multiplica en ti la ansiedad. Yo lo traté de calmar con nuestra droga favorita, la comida. Actualmente he observado que no puedo comer más de una vez a la semana, porque si no, recaigo de nuevo en una intoxicación física que me llevará indefectiblemente a la adicción. A su vez, he observado que con más comida se despierta el instinto y se apaga la intuición, la presencia del ser. Es decir, te vuelves más animal y ser animal, ya sabemos lo que significa. Territorio, procreación, poder, supervivencia, vuelta a todas las distracciones. Miguel, pero Marcus, lo que yo siempre pensé es que un lobo, por ejemplo, vive completamente de acuerdo a su ser. ¿Qué habría de malo en eso? ¿Acaso me quieres preguntar por qué un lobo come y el humano no lo necesita? Un lobo no puede despertarse y decir una mañana, me cansé de cazar, me vuelvo vegetariano. Él sigue su programación fija. No tiene voluntad, por tanto, no tiene libre albedrío. En sí es otro tipo de conciencia. Tal y como yo lo veo, sin albedrío, no hay la habilidad de comprender la ilusión, comprender que estoy en una trampa. No se puede elegir nada, se está programado, como el 99% de la población, tal y como muestran los experimentos de Libet. No te olvides que todo lo que es naturaleza es parte del videojuego, del simulador manipulado. ¿Hasta qué grado la naturaleza y los animales son parte del simulacro? No tengo idea, pero obviamente, para que se manifieste algo en esta ilusión, se requiere de la verdadera conciencia, que es parte de la fuente. No hago conjeturas y tampoco me interesa, solamente me enfoco en mí mismo, para no perder esta voluntad de elegir y nunca perder mi libre albedrío. Hablando de la intuición,
Te puedo contar sobre una investigación que hizo el ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. Por su altísima intuición reclutaron a algunos indios norteamericanos nativos. Eran mucho mejores que el resto, descubriendo trampas y engaños de sus enemigos, estratégicamente hablando. Pero para ser soldado, debes cumplir con la norma de la longitud del cabello. Una vez cortado el cabello de todos esos indios, en el campo de batalla huyeron de sus batallones, en un cierto grado. El comentario de ellos fue que se les enroló por su capacidad de intuición y que, sin pelo, ya no eran capaces de percibir nada. Observo que el mantener a todos los soldados obedientes y sin intuición puede ser uno de los motivos de uniformarlos hasta en el pelo. Uno puede ahora también preguntarse, entonces, ¿qué pasa con los monjes tibetanos u otras culturas religiosas donde se rasuran la cabeza? Bueno, sin juicio, se obtiene lo mismo como con los soldados militares. En sí, son soldados religiosos, pues siguen obedientes, sin dudar y cuestionar. Yo llevo el cabello largo porque lo siento, sin pensar que sean antenas. Simplemente a mi ego no le interesa y seguramente mi ser considera que el pelo largo es una buena herramienta para que Marcus le escuche. Por favor, espero que hayas comprendido lo que ya dije muchas veces. No debes seguir ni copiar a nadie. Escucha a tu ser, pues él sí sabe qué es lo que más te conviene. Ni se te ocurra dejarte el cabello largo para imitarme como hacen otros con la vestimenta, copiando a sus gurús. No me copies ni en el cabello, ni en la forma de vivir, ni en el tema de la comida, en nada, duda de todo. Miguel. Perdón, Marcus, me desvié del tema. Volvamos a la comida. ¿Cómo que no comer es el estado natural del cuerpo humano? Tenemos primero que comprender el cuerpo físico y su composición para no navegar en creencia. Solo observemos, siéntate cómodo y prepara tus palomitas para alucinar con lo que te voy a decir. Imaginemos que un balón de fútbol es del tamaño del núcleo de un átomo. Entonces su electrón estaría dando vueltas a 10 kilómetros de distancia. Por tanto, para que lo entiendas mejor, como consistimos nada más que en átomos, eso en cifras quiere decir que el cuerpo físico es el 0,000000001%, mientras que el vacío dentro de él es del 99,999999999%. Ese lugar que interpretamos como vacío realmente es el todo, el pleno. Comprende que cuerpo físico es solo un traje. Ya hace más de 100 años se pudo constatar que nuestro espíritu, que no es lo mismo que nuestro ser, alma, tiene peso. Se pudo observar como cuando depositabas a los moribundos en básculas, en el instante de morir, bajaban de peso. Hoy, ya con instrumentos mucho más avanzados, se hizo el experimento de situar, sobre una báscula que registraba todos los cambios, a una persona capaz de salir de su cuerpo en una meditación. En estos experimentos realizados por el químico Dr. Klaus Volkamer se puede ver, en el eje vertical, el cambio de peso y en el eje horizontal, el tiempo. En el transcurso de 10 minutos, esta persona perdió 650 gramos y en el momento que regresó, los recuperó instantáneamente. Para eso no hay una explicación científica. Entonces podemos confirmar dos observaciones, comprendiendo la gráfica. Lo primero de lo que uno se puede dar cuenta es que realmente sí somos más que el cuerpo físico. Y como ya he dicho muchas veces, nuestro cuerpo es solo el traje con el que nos movemos en este plano. Si observamos cadáveres o la transición entre la vida y la muerte, nos damos cuenta de que el alimento no es la comida, porque si no, podríamos mantener el cuerpo físico eternamente. ¿Qué es lo que mantiene a nuestro cuerpo físico vivo? Pues está claro que es lo que se va cuando te mueres. El ser es lo que mantiene vivo al cuerpo. Dicho de otro modo, la energía vital viene del lado etérico, no del físico. Léelo otra vez porque siempre me dicen, pero necesito tal o cual cosa. Insisto, de lo físico no puede venir energía. Se manifiesta la vida a través de tu ser, que viene de lo etéreo, y lo vemos en el mundo físico como energía vital, la fuente, el prana, chi, ki, etc.
La segunda parte de la observación para mí es aún más interesante, porque si el espíritu, traje de fuerza del alma, Merkabah, pierde peso, entonces significa que tiene una masa, ya que sin masa no hay peso. Ahí me muestra un poco la relación entre cuerpo-espíritu, alma que seguramente profundizaremos más adelante. Miguel, ¿de dónde viene la vida? Me quiero apoyar en las investigaciones del químico doctor Klaus Volkamer y de las investigaciones que se hicieron sobre las energías del universo. Hay dos áreas, el área etérea o invisible y el área visible. En la parte física, visible, solamente está la energía entrópica, que es la que se deshace, se desbarata, se desordena, que abarca el 5% del universo. En la parte invisible, etérea, el 23% es entrópica, conocida como la materia oscura. Es invisible para nuestros ojos, pero de todos modos tiene interacción con lo físico. Entonces debe tener masa, materia. Y el 72% es negentrópica, conocida como energía oscura, la manifestación de la fuente. Esta energía es la entropía negativa o la que construye, que es el fundamento de la creación tanto del área visible como invisible. En otras palabras, la vida y la verdadera conciencia resultan de campos invisibles o etéreos negentrópicos. Por eso no podemos llegar a la verdadera conciencia a través del ego. En el área física, ilusión, un personaje, ¿cómo va a tener verdadera conciencia? Lo cierto es que tú ya eres esa conciencia a través de tu ser. Esto es confirmado en las investigaciones de Dean Radin, parapsicólogo e investigador de la conciencia, que nos explica que uno debe preguntarse, ¿cuál es la diferencia entre una persona viva y una persona no viva? La única diferencia entre 2 minutos antes de morir y después de morir es que antes hay conciencia, el ser, y después ya no. Eso lleva a uno a la conclusión que la conciencia es un principio organizador que crea el orden en el cuerpo físico, homeostasia, y lo mantiene vivo. Tu conciencia es en realidad comprensión, porque además es donde no puede llegar el ego. Y aparte, tú ya eres esa verdadera conciencia, el ser. Lo mismo que siempre nos han dicho los místicos ancestrales, ni el ego ni el personaje con sus creencias alimenticias. Ahora la pregunta es, ¿cómo llega esa energía oscura del área etérea o no visible al área física? Déjame darte algunos datos más a los que cualquiera puede tener acceso en Internet. Tenemos aproximadamente 50.000 millones de células en nuestro cuerpo. En cada minuto mueren y nacen 100 millones de células. Cada célula recibe aproximadamente 1000 mensajes por segundo. El intercambio de información entre partículas entrelazadas, entrelazamiento cuántico, se realiza con una velocidad infinita, tanta que la ciencia no tiene la capacidad de medirla. Entonces, nuestro cuerpo es en realidad una cantidad casi inentendible de células, y la comunicación entre ellas es no física, porque en el área física nada se puede mover más rápido que la luz. Si algo se moviera más rápido que la velocidad de la luz en este plano, se desbarataría el bloque básico del mundo físico, que es el átomo. Lo que nosotros expresamos como energía es la reacción en el área física, pero su fuente viene del área etérea, con la energía negentrópica, la energía oscura. Dicho de otra forma, información. La información es la materia prima del universo. Anton Zeilinger, físico cuántico. En los siguientes ejemplos se muestra que nuestro cuerpo vive de información y no de algo físico. 1. El medicamento mayormente usado en la homeopatía es el glóbulo o dilución. Químicamente analizado consiste en azúcar y agua, pero están repletos de información dentro. Para comprenderlo, veamos este ejemplo. Si quieres un antídoto contra la mordida de un animal venenoso, tomas una gota de su veneno y lo diluyes en 99% de agua. Coges una gota de esta dilución y de nuevo la diluyes en 99% de agua. Eso se llama potenciación, y así sucesivamente. Lo sorprendente es que cuanto más potenciado es, más fuerte es el medicamento. Al final, lo que el cuerpo recibe es el azúcar y el agua, pero también la información que está grabada en el agua y azúcar porque son cristalinas y tienen la habilidad de almacenar información. Ojo, el agua, como cualquier comida que estás consumiendo,
también porta información inconsciente que te puede afectar. Experimentos de Masaru Emoto. 2. El doctor. Dieter Schneider desarrolló una terapia remota a través del tratamiento de tu sangre. Explicado significa que el paciente dona una muestra de su sangre al doctor y en caso de una intoxicación excesiva, enfermedad, él hace el tratamiento en la sangre que le donaste, que puede estar también en el otro lado del mundo. Normalmente, te preguntarás cómo es eso posible. Como dije, comprende que la comunicación, intercambio de información que hay entre las células es a través del lazo cuántico, donde la distancia física no es un factor. Tercera, telecomunicación de fármacos con las ondas escalares. El profesor Konstantin Meil desarrolló un equipo que puede guardar la información grabada en el medicamento y enviarla a través de ondas escalares al cuerpo humano, sin ningún tipo de contacto físico. Cuarta, la empresa que se llama Bioscan del Elkin Institute desarrolló un equipo para escanear el cuerpo físico, basado a la medicina espacial, empleando solo una especie de electrodo. A través de tu información de contacto, el equipo descubre cuáles son tus dolencias y, sin soltar el electrodo, te manda la información que curará esa dolencia. Solo se necesita intercambio de información. Esta tecnología ha sido desarrollada por unos científicos rusos para intercomunicarse con sus astronautas en el espacio. Fue ideada para curarlos en la distancia. Todo esto te lo he contado para que puedas llegar a la comprensión de que tu cuerpo vive de una energía, información negentrópica y no vive de lo físico. En palabras de Hilton Hotema, sacadas de su libro The Men's Higher Consciousness, la célula viva está animada por la fuerza cósmica e inteligente, por la conciencia cósmica, la fuente. El cuerpo humano es una masa de billones de células, guiadas por una inteligencia infinita. Cada célula es una masa de millones de átomos, cada uno de los cuales es un sistema solar en miniatura, con planetas en forma de pequeños electrones girando a una velocidad tremenda alrededor de un centro de atracción común. Al sistema solar no le sirve el alimento. Los electrones no comen, los átomos no comen, las células no comen. ¿Por qué debería comer el hombre? Observa por qué comes. ¿Para qué comes? ¿Qué es comer? Miguel. Entonces, ¿qué es comer o la comida? Me lo deberías contestar tú. ¿Es un placer, una necesidad, un alimento o un estimulante? Me vas a responder que las 4, pero ¿qué tienen las 4 en común? Fácil, te llevan a la adicción. Aunque no te gusta, te acabo de volver a llamar adicto. Comer es un hábito que, como cualquier hábito, te lleva, tarde o temprano, siempre a la adicción, ni más ni menos. Miguel, ¿pero por qué nos obligan a comer desde pequeños? Sencillamente, porque es la creencia de tus padres. Niño gordo es niño sano. ¿Qué crees que un niño puede querer de la comida? Sencillamente explorar. Los papás obligan a comer todo, pero es muy normal ver niños y bebés que no quieren comer. Una pediatra, un día, me contó que cada vez hay más papás que se quejan de que sus hijos no quieren comer. En lugar de tomar a sus hijos como sus verdaderos maestros que les enseñan a no comer, ellos les obligan. Pero en un momento dado, el niño sigue la corriente a los padres, porque quiere su atención y es obediente al limpiar el plato. Ahí se puede ver la relación que se forma en buscar amor en la comida. En realidad, solamente queremos la atención, amor de nuestros padres, y así podemos comprender nuestros antojos y nuestras sensaciones compulsivas por la comida. La usamos para calmar nuestra ansiedad, porque en realidad solamente queremos un abrazo. Miguel. Pero entonces, ¿cómo encajamos a la anorexia o a que haya miles de niños que mueren de hambre? En los bebés, hasta 9 meses no conocen una separación entre el yo y mamá. Por lo tanto, todo lo que siente la mamá, automáticamente lo siente el bebé. Si la mamá piensa que su hijo necesita comer, esa ansiedad se la pasa al bebé. Acuérdate que hablamos sobre que un niño no se puede intoxicar por sí mismo, y esta intoxicación lo puede llevar a la dichosa enfermedad. ¿Comprendes cómo se enlaza todo? Sucede, tras un terremoto y un tiempo largo para el rescate de las víctimas, que los que más tiempo duran vivos son los bebés y no los adultos. Fue porque fueron separados de sus papás y tenían vivo el enlace con su ser,
que sabe que no necesita comida. Para niños mayores y adultos se ejecuta el lindo dicho de la Biblia: se hará con vosotros conforme a vuestra fe. Mateo 9:29. Fe, en realidad, es creencia ciega. Si crees que necesitas la comida para vivir y no la tienes, pues mueres. Así de sencillo. Eso es precisamente lo que significa la anorexia. En el subconsciente está grabado: necesito comida para vivir. Pero por el otro lado piensan: sí como, voy a engordar y me voy a ver feo. Finalmente, es un rechazo de su vehículo físico. En otras palabras, es un suicidio lento, como toda intoxicación, que te lleva tarde o temprano a un pico que llamamos enfermedad y te va acercando a la tumba. Entonces, si ellos tuvieran claro que no necesitan comida para vivir, no funcionaría este suicidio inconsciente a través de sus mentiras personales. Miguel, pero Marcus, dame un ejemplo de mentira personal. Aquí me adelanto un poco porque quiero profundizar en el aspecto de la enfermedad. Allá vamos. El disparador del inicio de la desintoxicación, enfermedad, es por supuesto, como he mencionado, un exceso de intoxicación. En este caso, una intoxicación emocional. Soy yo mismo haciendo una interpretación falsa de lo que soy. Esto es importante para que puedas comprender el ejemplo. En uno de mis retiros conocí a una señora con cáncer de útero diagnosticado unas semanas antes. Invité a practicar no hacer, silencio y observación. Ella llegó muy rápido a la observación del rechazo. Resulta que fue la primogénita y sintió el rechazo por ser mujer. Tomó el puesto del varón que el padre quería, llevó siempre pelo corto, tomó trabajos usualmente de hombre. Es decir, asumió la mentira de que ser mujer era peor. Entonces, inconscientemente, rechazó ser mujer y aplicó esa mentira en su cuerpo, matando la parte femenina, la parte que la identificaba como mujer. Era como un suicidio de su parte femenina. Tras su comprensión de la interpretación del rechazo, que en realidad no hubo, en un mes desapareció el cáncer. Ella comprendió que no había un rechazo. El proceso es sencillo: observación, comprensión, anular la intoxicación mental, sanación. Miguel, ¿pero cómo que no hubo ese rechazo? El rechazo es la interpretación de un sentimiento que no comprendes. El rechazo que sientes es del ego, no del ser. Si el rechazo solo puede existir desde el ego, entonces la enfermedad también. Es una creación del ego, y cuando lo observas sin dar un significado, o un valor, o un juicio a dicha observación, entonces sencillamente se esfuma. Como vino se va. Si no das importancia a lo que pudiste observar, rechazo, entonces no tiene caso que se quede y se va. Más bien pregúntate: ¿por qué das un significado a lo que viviste, sabiendo que vives en una ilusión? Das valor a una ilusión. ¡Qué absurdo!, ¿no? Cuando eres pequeño te dicen que en la oscuridad pueden pasar cosas malas, y por eso la oscuridad da miedo y ansiedad. Cuando creces y descubres que en la oscuridad no hay nada más que ausencia de luz, entonces tu temor desaparece. No das significado ni valor a la oscuridad. Simplemente el miedo se va. Con las enfermedades, inicio de desintoxicación basado en una intoxicación personal, observo que es lo mismo. Volvamos al niño sin apegos y sin creencias instaladas por los padres. Para un niño no condicionado por el entorno ni la cultura, nada importa. Un niño comparte los juguetes. Un niño no da valor o significado a nada, y eso es jugar. No es sino cuando empiezan las creencias, culturas, reglamentos, apegos y demás, que el niño da el salto hacia abajo y pierde su ingenuidad. Un niño sin ego es un niño feliz y vital, sano. Miguel, pero entonces, ¿por qué las madres producen leche? Es por la misma causa. La mujer toma el rol de mamá y tiene la creencia que debe producir leche. Se puede ver primero que si una mujer no quiere producir leche, no la va a producir. Y por otro lado, si un hombre quiere, también puede. Existen casos. Así que todo es conforme a las creencias de cada uno. Duda de todo lo que has oído ahora e investiga. Sí, el hombre puede dar leche. Todo pasa conforme a tus pensamientos sobre ti y sobre tu programación. Entonces, si tomas el papel de mamá,
No importa si eres hombre o mujer, así manifiestas lo que crees, como hablamos anteriormente sobre la anorexia. Miguel, dame ejemplos de que comer no es una necesidad. Fácil, teóricamente no necesitas exigirme pruebas, si comprendiste los ejemplos que te puse. Entiendo que, a tu forma habitual de pensar, al estar manipulada, le es difícil digerir la verdad. Te costará un poco hasta que, tarde o temprano, llegues a la comprensión. Si existe la hipótesis de que comer es una necesidad, con que solo haya un hombre que no coma y sobreviva, se tumba esa hipótesis. Es como la de los cisnes. Si suponemos que todos los cisnes son blancos y de repente sale uno negro, cae toda la hipótesis. Entonces, como todos los cisnes no son blancos y hay humanos que no comen, tampoco todos humanos tienen que comer. Vean la película Vivir de la Luz. Las funciones del cuerpo humano se regulan automáticamente: corazón, células, respiración, etc. Es reconocido por la medicina como homeostasis, que no es más que la tendencia natural e involuntaria a resistir cambios con el fin de mantener un ambiente interno estable y relativamente constante. Observa aquí que todo lo que tu cuerpo necesita está fuera de tu voluntad, influencia del ego. Siempre tenemos la idea de que a nuestro cuerpo le hace falta azúcar, que no es más que carbohidratos. Entonces, ¿qué ocurre en tu cuerpo con el azúcar? El azúcar es CN, H2O, M, y cuando la ingerimos se descompone en CO2, que exhalamos, y H2O, que eliminamos al orinar. Entonces, ¿qué le queda a mi cuerpo tras comer azúcar? Exactamente nada, absolutamente nada. Ingeriste información, pero no asimilaste nada de lo que comiste. Yoshinori Ozumi es un científico que ganó el Premio Nobel en 2016 a través de su investigación sobre la autofagia, autorreciclaje. En ella demostró que después de aproximadamente 12 horas de ayuno, una persona entra en un estado de autosanación y así también rejuvenece su cuerpo. En realidad es un estado de desintoxicación. Las investigaciones de Ozumi nos dan la prueba que comer no solo es un simple hábito, sino uno malo. Lo demuestra el hecho de que cuando ayunas, te recuperas de la enfermedad y además rejuveneces. Si comer fuera natural y se necesitaran alimentos para sostener el cuerpo, sería peligroso para uno ayunar. Y no es así. Entonces, si ayunar significa sanarse, ¿qué significa comer? Exactamente lo contrario: intoxicarse, enfermarse y así paso a paso ir acercándose a la tumba. El mito de la nutrición, Miguel. La sociedad, con los nutricionistas y médicos nutriólogos a la cabeza, ¿se ha creído un cuento que no es? Exactamente. Para todos los que están en esa profesión, les invito a leer la colección de testimonios de muchos médicos y científicos que han demostrado que la nutrición es un absoluto mito. El libro se llama The Facts of Nutrition, de Hilton Hotema, 1957. Aquí una secuencia de este libro. La nutrición celular y corporal es un mito. Lo que el hombre consume como alimento no proporciona nutrición celular por asimilación, como enseña la ciencia. Las sustancias ingeridas simplemente producen actividad en la función celular por estimulación y no por nutrición. La comida en realidad es un estimulante. Imagínate un molino de agua, donde la única tarea del agua es hacer girar al molino. Bien, en mi ejemplo, el agua es la comida y esta solo causa un efecto en el cuerpo. Lo estimula. Es decir, los llamados alimentos son ajenos al cuerpo. Nada de eso entra en la constitución y construcción del cuerpo. Si el cuerpo del hombre se construyera con lo que come, se daría un proceso de transformación física que con el tiempo cambiaría el cuerpo literalmente hasta parecerse físicamente a las cosas que come. Por ejemplo, comer y asimilar carne de cerdo, con el tiempo lo transformaría físicamente en un cerdo. Otro aspecto que puedes observar: no eres gordo o flaco por la comida, sino por lo que crees que representa la comida para ti. Existen flacos que comen todo el día y gordos que apenas abren su boca. El mejor ejemplo es la señora Zinaida Gregorieta Baranova, de la película Vivir de la Luz, que no come ni bebe y está rellenita, pero feliz. Miguel, ¿cómo explicas el hecho de que si me siento débil y como algo, de repente me siento cargado de energía?
El gran dilema es que toda la investigación nutricional y observación medicinal del cuerpo humano está basada en los parámetros que arroja un adicto. Entonces, si observamos un alcohólico como su estado natural, si le quitamos el alcohol, ¿qué síntomas se van a presentar? Síntomas de abstinencia. El mismo síntoma de la abstinencia se presentará en las personas que comen, solo que ellos interpretan el inicio de la desintoxicación como sus síntomas de abstinencia, es decir, como hambre, que en sí ya es un estado de enfermedad. Entonces, si utilizas cualquier droga, al suministrarla, tu cuerpo la recibe feliz y se calma el síntoma de abstinencia. Es por esto que, si te sientes débil, en realidad es una muestra del síntoma de abstinencia y tu cuerpo está tratando de sacar las toxinas del cuerpo. Pero lo estás interpretando como que el cuerpo exige algo, la droga. Comes algo y el cuerpo se queda feliz. En otras palabras, la comida es el estimulante, la droga para anestesiar, narcotizar o adormecer los síntomas de la desintoxicación, conocido en el deporte como doping. Miguel. Entonces, ¿para qué tenemos intestinos? Devolvámonos por un instante a nuestra niñez. En ella nos metíamos todo en la boca, porque la boca es una de nuestras herramientas de exploración. Por supuesto, para jugar en el mundo y explorar ciertos sabores, se requiere unos intestinos que eliminen lo que se ingiere. Te invito de nuevo a observar que el sistema digestivo de un bebé no es apto para comer desde el inicio, lo que quiere decir que poco a poco nuestro cuerpo tiene que adaptarse a las toxinas de la comida. Si le das a un bebé de una vez la comida de un adulto, lo matas. ¿Por qué pasa eso si la comida supuestamente es nutrición? La verdad es que la nutrición, como lo define la ciencia, es nada más que la adaptación a las diferentes toxinas, y cuando el cuerpo se vuelve adicto, muestra síntomas de abstinencia. A esto, los nutriólogos lo definen como falta de proteínas, minerales, vitaminas, etc. Por supuesto, en tu vida actual puedes utilizar tus intestinos para jugar con ciertos sabores, frutas, etc., y explorar a través de tu paladar. Pero claro, un alcohólico nunca me diría que está disfrutando su cerveza. Si soy adicto, no juego, porque soy esclavo de mi adicción. Te anexo esto porque también me preguntan siempre, ¿para qué tenemos los dientes? Principalmente tienes dientes para hablar. Escuchar a los abuelos que ya no tienen dientes, o solamente tápate los dientes con los labios y trata de hablar. Verás qué difícil. Esencialmente para las letras S, C, C, X se requieren los dientes. Miguel, hablando de energía, ¿qué opinas sobre Sungasing, mirar al sol, pranayama, respiración consciente, y otras técnicas para alimentarse? Eres chistoso. Acabo de decirte que nutrición es un mito. Luego me vienes de nuevo con el término alimentación. Ahí observa tu profunda manipulación mental, el inmenso lavado de coco que te han hecho. Y no estás solo. Como te he dicho anteriormente, todo este movimiento de los pránicos y respiracionistas fueron manipulados de la misma forma que se muestra en la película Vivir de la Luz. Durante toda la película, nadie suelta la idea de la alimentación. Y ahí está la confusión. Pero regresamos a tu pregunta. Yo evito tener opiniones porque yo no soy Marcus y solo el ego puede opinar y creer. Pero puedo observar que la energía no viene de lo físico. Cuando miras al sol y piensas que te está alimentando, es lo mismo que cuando abres la nevera y comes. Crees que te estás alimentando. Es una creencia. La fuente de la vida es el ser, no lo físico. Por otro lado, el pranayama, caminar descalzo sobre el pasto, abrazar un árbol, el reiki u otros métodos son más bien formas de descargarse. No te cargas de energía, más bien te descargas de emociones y en el alivio de esa descarga, tú crees que te cargas de energía. Esa es la interpretación. Cargarse de energía con eso, en realidad es otro mito. Si comprendiste, entonces puedes usar la respiración consciente y diferentes métodos para desintoxicarte, no hay duda. Pero para mí sería más importante tener el enfoque en la intoxicación. ¿Con qué o a través de qué me estoy intoxicando? Me repito con mucho gusto. La fuente de la vida está en el área no visible, energía oscura, no en el mundo físico. Lo que percibimos es la sensación de la manifestación que llamamos energía, pero su origen no es del plano físico, viene por supuesto de la fuente. Miguel,
Imagínate que tenemos dos personas completamente diferentes, una totalmente sedentaria y la otra deportista de alto rendimiento. ¿Ninguno de los dos debería tomar algún tipo de suplemento para ayudar al cuerpo? La respuesta es automática. Por supuesto que no. Hay dos puntos observables. Hay deportistas de alto rendimiento como los ciclistas, que están en ayuno intermitente durante las competencias. Cuando empieza el día, asisten con el estómago vacío, pues su comida fuerte es normalmente la noche anterior. Ahí logran el rendimiento máximo. El otro punto es que existen experimentos con dos atletas, el primero entrenando y el otro sentado en el sofá, pero imaginando que hace el entrenamiento. Ambos consiguen el mismo crecimiento muscular y está demostrado. Retomando la pregunta, por supuesto que el cuerpo no necesita la comida. Más bien al revés, con menos comida se puede conseguir un rendimiento mayor, pero siempre dejando la mente a un lado. En otras palabras, el que piensa, si no como, no rindo, evidentemente no va a rendir. Esto se observa fácilmente cuando se enfrentan dos atletas iguales, con el mismo entrenamiento y capacidades. El que va a ganar siempre es el que tiene una mente más fuerte. El mundo está lleno de ejemplos de esto, como Michael Jordan, Miguel Indurain, Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal, etc. Lo que creemos lo vamos a manifestar, aunque sea en nuestro subconsciente. El inicio de la desintoxicación que conocemos como enfermedad. Miguel. Marcus toma la palabra. Ya sabes que me gusta jugar y observar las palabras. Entonces observemos de dónde viene la palabra enfermedad, dividiéndola en dentro. Ferme, fermentar, dad, dar, producir, generar. Entonces, traduciéndolo significa generar fermentación por dentro, o dicho de otra forma, putrefacción. Es quizá duro de escuchar, pero en cierto modo, todas las comidas fermentan y producen alcohol en tu cuerpo. Entonces, básicamente eres alcohólico. Y esta putrefacción, por supuesto, es un adelanto de la descomposición final que sucede después de la muerte física. Cualquier intoxicación te acerca a la muerte. Quiero retomar el tema del inicio de la desintoxicación, que se reconoce como enfermedad, porque es un aspecto muy importante y no ha quedado suficientemente explicado, no por mí, sino mal interpretado por la ciencia y la medicina. Cuando hablamos de alguna enfermedad, debemos tener en cuenta dos cosas en las que, además, la gente se suele confundir. Lo primero es que ya has comprendido que la causa de la enfermedad es uno mismo, a través de la mentira personal, intoxicación mental y o intoxicación física, con lo que tu cuerpo absorbe, ya sea a través del aire, agua o ingesta. Lo segundo es que la enfermedad es el inicio de una desintoxicación, que algunos mal llaman sanación. Si observamos lo que está pasando con tu cuerpo cuando estás enfermo, se muestra claramente que lo primero que se pierde es el apetito. Eso mismo es observable en animales y niños. El cuerpo trata de entrar en el estado de ayuno para desintoxicarse. Con otras palabras, la enfermedad es un intento del cuerpo para eliminar las escorias, mucus y toxinas, ya sea su causa física o mental, el inicio de una desintoxicación. Reich Gerhammer, médico alemán, creador de la llamada Nueva Medicina Germánica, nos dejó su observación de la enfermedad. Enfermedad es la fase de resolver el conflicto, desintoxicación mental, y una fase de curación, desintoxicación física. Este es el periodo en el que la psique, el cerebro y el órgano correspondiente entran en la fase de recuperación. Frecuentemente un proceso difícil, marcado por fatiga, fiebre, inflamación, infección y dolor. Ya te dije que comer es un hábito, pero quiero repetir algunos puntos porque me parecen fundamentales para llegar a comprender todo lo que te estoy contando. La alimentación que se comprende entre el bebé hasta el buffet nos deja entender algunas cosas. Lo primero que se puede ver es que los bebés no pueden comer lo que un adulto. Se requiere ir adaptándolo poco a poco, porque si no, moriría por la gran cantidad de toxinas. Esta intoxicación es tan constante en inmisericordia que nuestro cuerpo tuvo que desarrollar, por ley de adaptación, una sustancia de defensa especial para mantener sus funciones vitales. Las enzimas, MAO, anticuerpos, nos protegen del envenenamiento que ingerimos a través de la nutrición, comida.
Como efecto secundario, estas enzimas también destruyen el DMT, metabolizado de la melatonina, que como ya conté es una sustancia que ayuda al cuerpo a iluminarse, o mejor dicho, a dar poder al ser. Puedes comprender el poder del ayuno, que es también dar poder a su esencia. Lo que la gente no se ha dado todavía cuenta es que a lo que llama la evolución del hombre es en realidad la adaptación a sus hábitos alimenticios. La comida es un hábito y por lo tanto el cuerpo se va adaptando a este hábito de comer. Miguel, aceptando que soy adicto y que voy a comer, ¿hay alimentos menos malos que otros? Ya comprendimos que nuestro cuerpo no necesita nada y se defiende ante la entrada de cualquier sustancia. Ahora bien, es claro que algunas comidas requerirán mucho más esfuerzo por parte del cuerpo que otras. Dicho de otra manera, algunos son menos tóxicos que otros, pero debe estar claro que todo es tóxico para el cuerpo. Así que bórrate de la cabeza la idea de la alimentación sana o consciente. Pero ya que vas a comer, deja tomar la decisión a tu cuerpo. Él te va a decir qué quiere y qué no. Necesitas honestidad contigo mismo y voluntad. Si no, uno entra otra vez en la costumbre de autoengañarse. Ya te dije, deja estos pensamientos de alimentación sana, es otra herramienta de la mercadotecnia. Porque la única forma de reducir las toxinas industriales es tener tu propia huerta. Y ahora, voy a pinchar el globo del vegetarianismo, a través de las observaciones del Dr. Evans. Los cereales y los alimentos farináceos, pasta, patatas y legumbres, forman la base de la dieta de los llamados vegetarianos, que no se guían por ningún principio directo, salvo que crean que está mal comer alimentos de origen animal. Por eso los vegetarianos no tienen mejor salud y viven no más que los que les rodean. Descubrimos que una dieta vegetariana causa degeneración cretácica, ateroma, arteriosclerosis, endurecimiento de los vasos sanguíneos, osificación de los tejidos y articulaciones, y decrepitud o envejecimiento permanente. El alcohol está hecho de cereales, y la producción de alcohol está en constante operación en los cuerpos de quienes comen granos y productos cereales. Ahora ya comprendes claramente mi comentario en el inicio del capítulo, de que en realidad son alcohólicos, dicho con todo el cariño. Este libro es una invitación a dudar y cuestionar. No olvides. Te recuerdo, pues, que la fuente de la vida no es física. Entonces, para el cuerpo humano todo es tóxico. No importa lo que ingieras. Y si nos abrimos un poco más, aunque para algunos suene a algo conspiratorio, me hago preguntas. Nada más. Aunque lo cuestiono todo, no siempre encuentro la respuesta. Si observamos la naturaleza, no podemos encontrar tubérculos, solo raíces. Tampoco hay cereales naturales. Todo lo que hoy en día cultivamos no es natural. Por eso se requiere siempre un gran esfuerzo de fertilizantes. Lo único que se puede ver como algo natural son las frutas y los frutos secos. Ahí viene la pregunta conspiratoria. ¿De dónde viene la costumbre de cultivar? Y con ella, el hábito de comer. ¿Hay un interés en que seamos adictos? ¿Será porque un adicto es mucho más vulnerable y manipulable? La medicina y las sanaciones. Miguel, entonces, ¿toda la medicina va por un camino equivocado? Así es. Hazte la pregunta. ¿Por qué vas al médico? Solamente haz un ayuno y te sanas de todo. Pero claro, un ayuno no se puede prescribir y además es casi imposible de vender, aunque ya haya ayunoterapias, que es otro intento de sacar dinero. Como he dicho, no busco amigos aquí. Solo invito a dudar y cuestionar. La medicina se ha coronado ella misma, poniéndose sobre cualquier lógica y cuestionamiento. Somos la ley. Sin embargo, realmente ignoran las leyes de la vida. Quiero aprovechar para invitar a cuestionar y dudar a todos los que se encuentren en el ramo de la sanación, ya sean médicos, terapeutas, nutricionistas, etc. Que se hagan la siguiente pregunta y observen. ¿Realmente estoy ayudando o solamente los conduzco a las tinieblas, donde yo también estoy? Nadie puede sanar a nadie. Si el origen de la intoxicación soy yo, entonces solamente yo me puedo desintoxicar. Más bien deben ser guías, pero si el guía está ciego, ¿dónde te puede llevar? Solamente al borde de la tumba, como hace con él mismo. Paracelso ya sabía lo que significa ser médico. El arte de la curación viene de la naturaleza, no del médico.
Por lo tanto, el médico debe partir de la naturaleza con una mente abierta. No estoy aquí acusando o tratando de deprimir a las personas que están en el área de la sanación, pero sería bueno que empezaran a preguntarse si realmente están ayudando o a lo mejor ayudan al sistema como cómplices ignorantes, como se ha podido ver durante el espectáculo del 2020-2022, quitando así aún más poder a sus pacientes y a sí mismos. Solo observa, sin tomar partido ni juzgar. Miguel, háblame de la inmunidad. Es una palabra que causa hoy en día mucha confusión. El mito de que se necesita una vacuna para aumentar el sistema inmunológico está más fuerte que nunca. Entre las partes del cuerpo que producen anticuerpos está el apéndice, que no es algo inútil ni sobrante. Tiene su función y una muy importante. Me gusta ser conspiratorio, entonces, porque insisten tan rápido en quitártelo si tiene una función tan esencial para la resistencia o inmunología. La respuesta puedes dártela tú mismo. Insisto, duda y cuestiona. Entonces, si entendemos la inmunidad a través de la homeostasis, no se requiere de ninguna intervención externa, del personaje, del ego. El cuerpo es sabio y busca su equilibrio por sí solo. Además, encuentra cómo aprender de los invasores externos, para luego poder luchar contra ellos más fácilmente, incluso los que ingerimos. Pero la medicina declara que estar inmune es como estar resistente a cualquier eventual invasor. Aquí está la confusión que es muy importante reconocer. Resistencia, inmunidad, no significa que estés vital ni sano. Cuando ingiero o me inyecto algo, mi cuerpo produce supuestamente anticuerpos y se torna resistente contra cualquier veneno. ¿Qué está pasando en realidad? Que el cuerpo se adapta al veneno, y a eso lo llamamos inmunidad. Con el siguiente ejemplo, a lo mejor queda más claro todo. Este poder de adaptación está bien ilustrado por un experimento de Claude Bernard. Colocando un pájaro debajo de una campana de cristal, de tal tamaño que el aire que contiene le permita vivir durante 3 horas, al retirarlo al final de la segunda hora, cuando podría haber sobrevivido otra hora. Si se pone en su lugar otro pájaro fresco y sano, este último morirá enseguida. Bajo los términos de la inmunología, el pájaro más sano y más vital debería resistir más a la toxina del aire, pero no es así. Resistencia, inmunidad, no significa vitalidad, significa que el cuerpo se adaptó a la intoxicación, como se puede observar en cualquier adicto. Ahora quiero citar de nuevo algo del libro The Men's Higher Consciousness. Lo que el arte médico llama inmunidad es una condición producida al reducir la vitalidad del cuerpo. La reducción se logra debilitando y entorpeciendo el sistema nervioso y puede tener efectos de largo alcance. La condición de aparente inmunidad a los venenos, a los malos hábitos o a las llamadas enfermedades surge porque las sustancias venenosas o las vacunas y sueros entorpecen los nervios y reducen la vitalidad del cuerpo, haciendo que el cuerpo no pueda reaccionar contra los venenos, de los que un cuerpo más vital se desharía en el proceso de eliminación que se denomina enfermedad, inicio de una desintoxicación. Pero por supuesto, no hay inmunidad absoluta al envenenamiento interno. El cuerpo no puede saturarse de venenos y no sufrir el correspondiente cambio degenerativo. El hombre obtiene la así llamada inmunidad pagando el precio. Ese precio es un embotamiento de los nervios que reduce la vitalidad del cuerpo, siendo el atajo al cementerio. Quiere decir que la medida de tu vitalidad te la da el grado de enfermedad. Cuanto más vital es el cuerpo, más fácil se enferma. Es decir, más rápido reacciona a la intoxicación. Y eso lo puede observar cualquiera en los niños. Se enferman, desintoxican, más rápido, pero son los más vitales. Su cuerpo todavía reacciona como debe ser, con una desintoxicación inmediata a la intoxicación, que llamamos enfermedad. Por tanto, cuanto más me adapto a un virus, un veneno, sea en forma de comida o de vacuna, menos vital estoy. Ese es el precio de la adaptación, de resistir al veneno. Significa, tristemente, una reducción de mi vitalidad. Tomemos el ejemplo de un fumador. Su cuerpo se adaptó a la toxina de la nicotina, mientras que cualquier persona vital o sana, con el mismo humo, empieza a toser. Por eso los niños y bebés tienen mocos y tosen con mucha frecuencia.
Su cuerpo todavía no se adaptó a las toxinas de la comida y reacciona con la vitalidad perfecta. El inicio de una desintoxicación, enfermedad. Espero que quede claro que esto es lo opuesto a lo que la medicina nos dice, y ese es el daño que se nos hace. De nuevo, cuanto mayor es tu vitalidad, significa que mayor es la velocidad con la que inicia la desintoxicación, enfermedad. El cuerpo reacciona rápidamente generando anticuerpos y los saca con su perfecta técnica de la homeostasis. Pero más resistencia, menos enfermo estoy, contra cualquier intoxicación significa menor vitalidad, que es a lo que la medicina llama inmunidad. Ahora puedes comprender por qué estoy hablando, a lo mejor muy directo, sobre toda la industria de la sanación, pues todas sus conclusiones y observaciones están basadas en mitos y mentiras. Por tanto, hacen más daño que beneficio. Invito de nuevo a todos que están involucrados directa o indirectamente en ella, a observar en qué grado se hacen cómplices de este complot contra la humanidad. Miguel, ¿qué opinas de la orinoterapia u otros métodos de sanación? Ya sabes que evito tener opiniones, mejor observo. Te comento de las investigaciones sobre el placebo. En sus estudios se mostró que entre el 50% y 100% de cualquier terapia, medicamento o tratamiento es placebo. Siempre hay que tener en cuenta este factor mental. Lo que creo, lo voy a manifestar. La palabra placebo deriva de placere, complacer, mejorar, y la palabra nocebo de nocere, causar daño. Eso quiere decir que tus pensamientos pueden funcionar en ambas direcciones. A través de la intoxicación mental, mentira personal, creencia negativa, nocebo, llega tarde o temprano el momento en el que el cuerpo te pide una pausa para desintoxicarse, que es la dichosa enfermedad. Y por otro lado, si le das permiso para desintoxicarte, que es la fase de sanación, te puedes curar a través de tus creencias positivas. Placebo. ¿Qué método debo usar para ayudar a limpiar mi cuerpo? La mejor es siempre el ayuno, y mejor aún, el ayuno seco. Fuera de ese, existen diferentes métodos con diferentes nombres. Pero el punto. Sanarte es desintoxicarte. He observado que hay mucha confusión en el aspecto de la sanación, pues la medicina cree ciertas cosas porque está siempre analizando a los adictos de comida como su punto de referencia. Así, todas las conclusiones que saque serán equivocadas. No importa el tipo de medicina, homeopática, bioenergética, germánica. Todas sus conclusiones estarían equivocadas. Lo que se requiere cuando un cuerpo está intoxicado es una desintoxicación, nada más, no un enredo complejo. Tomando tu pregunta de la orinoterapia, ¿qué está pasando en realidad? Bebes algo y tu cuerpo reacciona principalmente con diarrea o náuseas. ¿Qué significa eso? Que lo ingerido me provoca una aceleración de la desintoxicación. Entonces te desintoxicas más rápidamente. Antes sientes el alivio. Eso pasa en todas las terapias, medicamentos y tratamientos. No hay más magia. Estas hierbas y placebos u otros son solo laxantes, purgantes, físicos y mentales. Así se llame también Reiki o acupuntura. Ayudan a drenar las toxinas acumuladas. En líneas generales, no está mal, pero se debe comprender lo que realmente está pasando, y no es nada milagroso ni extraordinario. Lo único que se puede ver en la orinoterapia es la parte mental. Lo que estás aceptando es algo de ti mismo. Otros lo ven como algo asqueroso, pero aceptas algo físico y emocional de ti. Si has comprendido las causas de la intoxicación mental, que es principalmente la causa de todo, entonces te debe quedar claro que con esa aceptación debes dejar de seguir intoxicándote mentalmente. Si entendiste, cualquier cosa es como intoxicación para tu cuerpo. Así lo llames alimento, medicina, remedios, orina, hierbas medicinales, agua de mar, dióxido de cloro, etc. Si vas a tomar algo, primero fíjate si lo haces basado en una creencia tuya, porque con la homeostasia, el balance natural del cuerpo humano, no se requiere nada. Luego observa qué está realmente pasando en tu cuerpo y por qué. Cuando sepas la causa, ya habrás recorrido el 80% del camino de la sanación. Causa y efecto. Miguel, ¿me quieres decir que los medicamentos, remedios y terapias están todas mal? Siempre este pensamiento extremo humano, blanco o negro, solamente bueno o solamente malo.
Te estoy invitando a que llegues a la comprensión de lo que está pasando. Te menciono lo que dicen algunos médicos. Mencken escribió: la lucha de la vida es en contra de la retención de ácido. El envejecimiento, la falta de energía, el mal genio y los dolores de cabeza, enfermedades del corazón, alergias, eczemas, urticaria, asma, cálculos y arteriosclerosis no son más que la acumulación de ácidos. El doctor Theodore Avaroady dice en su libro Alkalize or Die, alcalinizar o morir: en realidad no importa el sinnúmero de nombres de enfermedades. Lo que sí importa es que todas provienen de la misma causa básica: muchos desechos ácidos en el cuerpo. El doctor Robert O. Young dice: el exceso de acidificación en el organismo es la causa de todas las enfermedades degenerativas. Cuando se rompe el equilibrio y el organismo comienza a producir y almacenar más acidez y desechos tóxicos de los que puede eliminar, entonces se manifiestan diversas dolencias. Siempre llegamos a lo mismo. Una intoxicación excesiva nos lleva a la enfermedad, inicio de una desintoxicación, que en sí misma es buena, siempre y cuando hayamos comprendido el aspecto de la vitalidad que ya mencioné. Lo que sucede es que la medicina, los terapeutas, médicos, etc., luchan contra el efecto, porque en realidad la acidificación no es la causa, sino el efecto de lo que muestra el cuerpo. Casi cualquier médico ha llegado a estas conclusiones que han descrito los médicos mencionados. Para luchar en contra de la acidez, te mandan ingerir algo alcalino, y de repente llega el alivio, pero sigues intoxicado, porque no llegaste a la causa de la intoxicación, pero tienes un remedio para suavizar los síntomas. Lo que pasa es que la acidez es buena, como cualquier síntoma de desintoxicación, enfermedad. Es un mensajero para que te des cuenta de la intoxicación en tu cuerpo, ya sea físico, comida o mental, mentira personal. Tomemos el ejemplo del auto. En el tablero un testigo te indica una falla en el motor, pero en lugar de ver lo que está realmente fallando, tomas una cinta y tapas la lamparita. Y eso es lo que pasa si no llegamos a la causa, a la comprensión que causó el efecto en mi cuerpo. O solucionamos completamente desde la raíz, o vamos a tener una falla mayor en el carro que puede implicar su final, como en el cuerpo humano, su muerte. Por otro lado, si no llegamos a la verdadera causa, lo que puede pasar con algunos medicamentos o terapias es que pueden crear una necesidad, una dependencia, que otra vez te lleva a la adicción y no a la eliminación de la causa. Para cerrar este tema, si uso algo ajeno, externo, en realidad no reconozco y menos conozco realmente mi cuerpo, mi vehículo. Para su mejor uso y máximo provecho, es necesario conocer sus funcionamientos y sus necesidades verdaderas, y esas están fuera de mi voluntad. Comentario de Hilton o tema: el aire contaminado, el agua mala, el agua dura, el agua clorada, el tabaco, el licor, el trabajo manual pesado, la exposición excesiva al sol del verano, todo tipo de vida desenfrenada, envejece en el cuerpo y el cuerpo mejora cuando termina tal práctica o hábito. Elimine la causa y habrá encontrado la curación. Una biblioteca de libros de medicina es innecesaria para enseñar la simple ley de causa y efecto. Ahora, si has entendido lo que he dicho, sobre todo el aspecto del cuerpo, la comida y qué es la enfermedad, deberías preguntarme, entonces, ¿por qué morimos? Inmortalidad, el sueño del hombre. Miguel: listo, entonces, ¿por qué morimos? A esto, en vez de contestar yo, quiero que lo haga un grupo de médicos científicos. La estructura humana como máquina es perfecta. No contiene en sí misma ninguna marca mediante la cual podamos predecir su descomposición. Aparentemente, está destinado a continuar para siempre. Dr. Monroe, médico estadounidense. En 20th Century Health Science, el Dr. Francis X. Logran dijo: hay muchas razones inmediatas por las que la gente muere, pero no hay ninguna razón subyacente necesaria que ningún científico haya descubierto. En resumen, no existe un principio que limite la vida. El profesor J. S. Haldane, de Inglaterra, en su trabajo sobre la respiración, escribió: vivir es en realidad una lucha por el aire.
Mantenga la vasta superficie del pulmón del cuerpo con aire fresco y observe todas las demás reglas de salud. Y no hay, hablando científicamente, ninguna razón conocida por la que deba morir. La lista puede alargarse por miles de investigadores y médicos que llegan a la misma conclusión, basados en sus observaciones. Resumiendo, nos dicen, es más difícil explicar por qué muere el hombre que por qué no vive para siempre. Estos médicos descubrieron que nos volvemos decrépitos y nos vamos a la tumba por lo que comemos, y eso parece una evidencia definitiva e irrefutable para demostrar que comer no es natural. Hoy por hoy, cuantificamos nuestro envejecimiento a partir de las vueltas que la Tierra hace alrededor del Sol. ¿No es ridículo pensar que la relación entre dos planetas interfiere en nuestro cuerpo? Nuestro envejecimiento no es más que un desgaste físico debido a intoxicaciones constantes, ya sea por comida, agua, aire o trabajo físico. Hasta en la Biblia está escrito, y cuando este cuerpo corruptible se revista de incorruptibilidad, cuando este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que dice la Escritura. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde tu venenoso aguijón? Corintios 15, 54-55. Como conclusión, de aquello de lo que estamos compuestos es de lo único que dependemos. Quiero decir que si mi cuerpo está formado de nitrógeno, N, oxígeno, O, hidrógeno, H, y sus combinaciones, moléculas, entonces solamente eso podría ser mi alimento, si es que quieres usar este término. Algunas afirmaciones de científicos, bioquímicos, biólogos, fisiólogos, etc. El principal objetivo del tracto intestinal es servir como laboratorio para condensar y combinar el gas hidrógeno naciente con el gas nitrógeno que ingresa a los pulmones en forma de aire. Se consideran los pulmones, no el estómago, como los principales órganos de la digestión, y el tracto intestinal solo sirve para llevar a cabo su función principal de condensar, combinar y eliminar. El oxígeno sostiene las células y el nitrógeno actúa como formador y vitalizador de tejidos. Sin hidrógeno, cesaría la actividad creativa en el cuerpo. Calmar los nervios, regular la temperatura corporal, humedecer la superficie pulmonar, eliminar las toxinas, enfriar los tejidos y retardar la inflamación. Sin hidrógeno, los nervios y tejidos se endurecerían y deteriorarían. Parece que 4/5 partes del aire que inhalamos es nitrógeno. El organismo sintetiza esta sustancia para formar una proteína que se produce por su unión con el hidrógeno en el tracto digestivo. El cuerpo no puede utilizar el nitrógeno de los alimentos con proteínas. Prácticamente todo el nitrógeno proteico que ingiere el hombre se elimina en forma de productos finales metabólicos. Ojalá que estas observaciones te hayan aclarado un poco más el panorama. Lo que el cuerpo necesita está fuera de tu voluntad. También respiras en tus sueños, sin poner atención a esta actividad corporal. Los elementos duales de agua y aire, combinados en la atmósfera, aseguran el abastecimiento de las necesidades totales de la vitalidad del hombre, al suministrar al cuerpo las propiedades sostenibles del oxígeno-nitrógeno del aire y el oxígeno-hidrógeno del vapor de agua. La importancia de su necesidad en los organismos vivos aparece en el hecho de que el agua ocupa 4/5 partes de la superficie terrestre. Además, la idea de comparar el organismo vivo con una máquina de vapor es completamente errónea, sobre todo cuando piensas que la vitalidad y el calor provienen de la combustión de compuestos de carbono de los alimentos basados en la teoría de las calorías. Es absolutamente absurdo y es la base del cuento de la nutrición. Por tanto, puedo observar que el cuerpo necesita agua, pero la recibe a través de su respiración, del agua que está en el aire. Así que, tampoco es necesario ingerir agua. Ayuno. Miguel. Entonces, ¿no hay vuelta atrás si ya iniciamos el camino hacia la tumba? Te quiero citar algo de la Biblia. Que su carne se vuelva más tierna que en su juventud, que regrese a los días de su vigor juvenil. Job 33, 25.
Entonces, sí existe la posibilidad de vivir mucho más tiempo del que te proponen. Eso se puede ver en los centenarios, personas que viven más de 100 años. Hace más de 100 años había muchos más que hoy en día, y si observamos sus costumbres, siempre viven con una dieta mínima, como los habitantes de una isla japonesa llamada Okinawa y un pueblo en las montañas de Himalaya llamado Hunza. Resumamos claves sobre el envejecimiento. Todas las cosas que dañan el cuerpo lo envejecen. Si la comida daña el cuerpo, lo envejece. En realidad, el cuerpo no envejece ni se desgasta, pero se debilita. La causa de esa debilidad es la falta de vitalidad que incluye el ambiente hostil del hombre, sus hábitos dañinos, comida, drogas, etc. Y el tratamiento médico, evitar la desintoxicación con remedios de estimulación que adormecen los nervios. Miguel, ¿entonces debo dejar de comer? Si empiezas por comer menos e implementas el ayuno o el ayuno intermitente en tu vida, sin duda te va a ir increíblemente mejor. Poco a poco te liberarás de la adicción, pero al ritmo de tu cuerpo. Tu objetivo no debe ser el espiritual, ni llegar a la iluminación ni nada de eso. Escucha a tu cuerpo, él sabe cuál es el siguiente paso. Si quisieras saber más, te propongo que sigas los estudios que existen sobre el cáncer de mama o diabetes y su relación con el ayuno intermitente. Incluso los puedes complementar con los estudios de Yoshinori Ozumi, que ya cité anteriormente y que es un biólogo celular japonés que ganó el Premio Nobel en 2016. Miguel, en tus retiros, tu recomendación es de hacer ayuno sin líquidos. ¿Hay algo especial en que sea con o sin líquidos? La respuesta te la doy basado en lo que observé de la naturaleza. Cuando vemos animales heridos o enfermos, inicio de una desintoxicación, entonces siempre buscan un lugar o un espacio protegido para descansar y luego ya no comen ni beben. Instintivamente, saben cuándo a su cuerpo no se le debe seguir intoxicando y así pueden poner todo su poder de autocuración, homeostasia, en su máximo potencial. Si esto es válido para la naturaleza, es por supuesto válido para el humano, que es parte de la misma naturaleza. Además, con todo esto, se facilita comprender el principal objetivo del sueño. ¿Por qué cuando hay una acumulación de toxinas en el cuerpo, empieza la somnolencia, la fatiga y el cuerpo pide dormir? Cualquiera lo puede observar después de una comida pesada, que no es otra cosa que una intoxicación excesiva. El cuerpo reacciona inmediatamente con sueño y este lo lleva a la desintoxicación. Cualquier enfermo te puede confirmar que desea dormir. En sí, eso es un ayuno seco, ayuno sin líquidos. Por eso dormimos cada noche. Dormir significa ayuno seco, obviamente, y es el principal momento de desintoxicación del cuerpo. En la vida de los animales, el ayuno seco es un factor extremadamente importante. Ellos ayunan no solo cuando están enfermos o heridos, sino también durante el invierno, con la hibernación en clima frío y estivación en climas tropicales. Algunos animales ayunan antes del nacimiento de sus crías y durante su alimentación. En su libro Dry Medical Fasting, Myths and Reality, el doctor Sergei Ivanovich Filonov observó varios resultados sorprendentes en las personas después de hacer un ayuno seco. Voy a mencionar solo algunos, y si quieres saber más, te recomiendo el libro. Aumento significativo de la intuición. Algunas veces se despierta la telepatía, desarrollo de voluntad. Algunos mejoran la vista, a algunos les crece de nuevo el cabello. La presión de sangre regresa a su estado normal. De 10 a 15 años de rejuvenecimiento. Hago mucho énfasis en esto para que no dudes de que el ayuno seco es el mejor remedio del mundo y aparte es el más barato. Ahorras el doble, pues no gastas ni en remedios tradicionales ni en comida. Aparte de todo, lo más esencial es el primer paso para regresar a casa, porque como hemos visto, fortalece tu voluntad, que es lo que requiere la humanidad hoy en día. Saber y poder decir no en todos los aspectos, sea comida o trabajo, etc. La verdadera libertad empieza ahí, como mostraron los experimentos de Benjamin Libet. Miguel, ya hablamos de todo el daño que nos hacemos con la intoxicación de la comida. ¿Hay otro aspecto donde nos hace daño este hábito? Anteriormente he mencionado nuestra ignorancia en el aspecto de la manipulación. ¿Cómo damos permiso para que nos usen o roben parte de nuestra esencia de la vida? Conciencia.
Cuando observamos todo lo que vemos en la ilusión, en este videojuego se requiere de una conciencia para que se manifieste algo así como una piedra, un árbol o un humano. Como ejemplo, cuando fuimos niños, seguramente hemos jugado con un cuchillo y tomando un palo de madera, lo hemos tallado para tratar de hacer una flauta. Entonces, en esta flauta se unen las dos conciencias, la de la madera y la del niño, formando algo especial que está ahora en la flauta. La conciencia de un trozo de madera, parte de un árbol y algo de la conciencia del niño se fusionan y ahora viven en la flauta. En el aspecto de la comida, la fusión no es tan bonita, pero por mi observación, deben fusionarse de la misma manera, solamente que nosotros lo absorbemos de la conciencia que consumimos. Entonces, a donde te quiero llevar es a que, si por nuestra ignorancia consumimos algo, absorbemos la conciencia de lo que comemos. Cuando te tragas un juguete, como lo hacen los niños, al final sale de nuevo. Pero en el caso de la comida, es diferente. La conciencia de una zanahoria se funde con la nuestra. Ahí podemos ver que adquirimos inconscientemente la esencia de algo o alguien viviente. Mi observación es que cuando robamos algo, damos permiso a que nos roben, por el balance energético, karma, que he mencionado anteriormente. Quizá lo voy a profundizar un poco más cuando hablemos de espíritus y parásitos. Como recordatorio de este capítulo, la energía vital viene del lado etéreo, no del lado físico. Información es la materia prima del universo. Comemos no porque tengamos que comer, sino porque sentimos que es un placer o porque es una creencia con la que nos han educado o hemos observado. Comemos en realidad por las emociones que generamos, en búsqueda de amor. La nutrición es un mito. La comida es nuestro estimulante, nuestra droga, para calmar nuestra ansiedad, y eso es lo que nos lleva a la adicción. El cuerpo físico debe funcionar siempre en la dirección de la salud, homeostasia. Y la enfermedad es el efecto de obstruir, intoxicación, la función natural. La enfermedad es el resultado de la lucha del cuerpo para eliminar los venenos internos, resultantes del mal ambiente y los malos hábitos, que se llama desintoxicación. Inmunidad. Resistencia a una intoxicación significa menos vitalidad. No existe la llamada muerte natural. Todas las muertes naturales son simplemente el producto final de una saturación ácida progresiva, intoxicación. El cuerpo recibe suficiente líquido a través de la respiración. La mejor medicina es el ayuno, y si es ayuno seco, sin líquidos, mucho mejor. Relación 1:3 igual a 1, día seco equivale 3 días con agua.